Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad te voy a contar cuál ha sido mi experiencia viajando a Lima, Perú, viviendo allí por un tiempo y qué tal si se los recomendaría a ustedes para poder emigrar a ese país, cómo ha sido mi experiencia, qué me dejó Perú. Muchas de las personas me han preguntado: Alejandro, pero tú hablas mucho de lo que te pasó a ti en la isla de Madeira, por ahí diste un video, o que vives ahora en Portugal. Cuéntanos qué pasó allí en Lima, Perú, y cuáles han sido mis expectativas, qué tal es poder estar en ese lugar y si se los recomendaría para emigrar. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, quiero aclarar varios puntos. Yo emigré de Venezuela en el 2016-2017, ¿ok? En ese primer punto, yo emigré a través de un autobús, a través de varios países, porque no contaba con el pasaporte. El pasaporte se quedó congelado, ¿ok? Más adelante yo luego les explicaré. El pasaporte se queda congelado y se quedó un trámite que no iba a salir durante ese momento. Así que yo por buscar un futuro mejor, sí, bueno, hay que salir de aquí. Vámonos. Pasé por Colombia, no me gustó mucho porque muchas personas ya estaban pasando a Ecuador y el trabajo estaba un poco más diferente. En Colombia, llegué a Ecuador. Ecuador es muy pequeño, dije no, mejor me voy a Perú. Y en Perú dije, bueno, en Lima hasta aquí llego me voy a bajar, ¿ok? Hay que aclarar, Lima es un país gigante porque viven allí más de 10 millones de personas. Portugal tiene 10 millones, imagínate con un país. La ciudad de Lima, Perú, tiene 10 millones de habitantes. Es una ciudad súper caótica. Hay muchas personas, pero también hay muchas oportunidades, ¿ok? Principalmente, para aclarar un punto muy particular aquí que se presentaba en ese momento. En Venezuela, habíamos vivido en un gobierno, y seguimos viviendo en un gobierno que no sirve, ¿verdad? Que realmente nos ha destruido como sociedad y nos sigue destruyendo como sociedad, pero también nos había atrapado, ¿ok? Como en una burbuja, y no nos dejaba ver más allá. Vivíamos solamente nosotros viviendo el día a día, porque bueno, no había suministros para el hogar, y creo que era solo lo principal: suministros para el hogar, comida y este tipo de cosas, y nada de eso, ¿ok? Las personas cuando salían del país, tipo para Colombia, Ecuador, Perú y Chile, a veces, bueno, se tomaban ciertas fotos, ciertas selfies, y demostraban que estaban bien, ¿ok? Porque no querían comentarles a sus familiares lo que realmente estaban pasando, que estaban pagando alquileres, gastos, más bien les tenían que enviar a cualquier cosa a sus familiares, ¿ok? Y eso no les ha dado poder adquisitivo para poder ahorrar, y se vivía el día a día, ¿ok? Los familiares en Venezuela veían, por ejemplo, si te comprabas una camisa o algo, o esto o lo otro, lo veían como que algo wow, porque solamente vivían el día a día para poder comprar suministros para allí, ¿vale? Para la comida, sus cosas, hacer una cola, imagínate una cola de 2 días para poder comprar un arroz o algo así, ¿ok? Así estaba la sociedad en ese momento. Cuando las personas salían, veían una realidad y a veces no se acostumbraban porque decían: alquiler, aquí no se está guardando nada, y se volvían con esa mal sabor de boca porque se sentían engañados. Pero no era engañado, era realmente la realidad, es lo que se vive el día a día. Con sueldo mínimo en ninguna parte del mundo vas a poder tener un poder adquisitivo tan grande, a menos que el sueldo mínimo, los alquileres sean bajos, ¿sabes? Este es un ambiente más organizado, ¿okay? Pero en Latinoamérica como tal, creo que casi todos los países son un poco desorganizados en términos de salud, en términos de educación, en términos de todo, porque por esa razón muchos de estos países emigran, ¿ok? En Perú, en Ecuador y todo. Pero el venezolano solamente tenía esta facilidad, ¿ok? Que era ir a estos países. Como tal, Perú me enseñó mucho de su gastronomía, que me encantó. Yo todavía sigo enamorado de esa gastronomía porque su comida es espectacular. La verdad que yo me paraba siempre en las mañanas y lo que hacía era comer realmente comida de peruana, un ceviche, una Inca Kola, que era como decirte una Coca-Cola aquí, o una Coca-Cola en Venezuela, una Pepsi Cola. Ellos tenían una que se llama Inca Kola, ¿vale? Y me fui como acostumbrando. También tuve un trabajo que me ayudó a conocer bastante las calles, a conocer toda la ciudad, y eso me ayudó a adaptarme un poco más. Quiero también aclarar mucho el punto de adaptación, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros salimos de nuestros países, así sea Europa, así sea España, donde estemos, tenemos que adaptarnos, porque cada país tiene su propia cultura, sus propias situaciones, sus propias dificultades, ¿ok?
Así que lo mejor que nosotros podemos hacer como migrantes es adaptarnos, ¿ok? Porque imagínense, estamos hablando de dos cosas distintas. Un país caribeño, verde, a un país de desierto, donde las cosas las llaman de una forma distinta, donde todo es distinto, el transporte es distinto, algunas cosas funcionan bien como algunas cosas funcionan mal, porque es así, ¿ok? Pero nosotros como migrantes tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a querer el país que nos está abriendo las puertas y también apreciarlo de cierto punto para que quede un buen sabor de boca. Para mí, Perú es una casa más, ¿ok? En el sentido de que dejé muchas amistades allí, es un país que me enseñó muchas cosas. Creo que lo mejor que me pudo haber pasado, a pesar de que muchas personas me dirán, no, Alejandro, ¿cómo te va a pasar eso? Pasaste por Perú y luego por Europa, mejor era haber llegado directamente a Europa. Pero no, la verdad es que fue lo mejor porque me enseñó primero a poderme adaptar, me enseñó a conocer otra cultura diferente, me enseñó a cómo es realmente trabajar, porque en Perú se trabajaba muchas horas. El transporte, por ejemplo, una de las diferencias o peculiaridades era que en Venezuela, si tú vivías en Maracay, en un estado, por ejemplo, el estado de Anzoátegui, solamente eras el estado de Anzoátegui y trabajabas allí. Era muy raro una persona que salía del estado de Anzoátegui a ir a Caracas, por ejemplo, ¿okay? O las personas del interior de la ciudad siempre viven con un miedo de moverse del interior de la ciudad a la capital, porque se pierden, porque no tienen el Google Maps, porque les da miedo, ¿okay? A algunas personas, ¿okay? Como tal, o no conocen el camino, dicen que es muy peligroso. Y es verdad, sí, es un poco más peligroso. Pero nada, como Lima, ¿okay? Que de un punto A a un punto B te puedes tardar 1 hora y media, 2 horas. Es más, desde tu casa al centro te puedes tardar 2 horas. Tienes que agarrar 3 autobuses para llegar a un centro, ¿okay? El centro comercial, por ejemplo. Entonces, esto te hace llevar y valorar un poco más cuando tú en tu país, por ejemplo, te movías más cerca y aquí te mueves un poco más lejos para poder lograr un objetivo, ¿okay? Hasta 3 autobuses. Yo creo que trabajaba 10 horas al día y me duraba nada más fuera de los 10 horas, 3 o 4 horas en puro transporte. O sea, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta y podía ser hasta más, ¿vale? Para de contar. Cada perspectiva, por supuesto, es diferente, ¿ok? Hay personas que, por ejemplo, en Lima les fue muy bien, como hay personas que les fue muy mal, y esto pasa en cualquier país, en cualquier migración que pase. Yo siempre les hablo en mis perspectivas, ¿sí? Entonces, en términos de vivir allí, yo de verdad lo recomendaría porque es un país o una ciudad bastante cálida y bastante receptiva en términos de la migración, donde puedes tener muchas oportunidades, un cono abierto de oportunidades. Por ejemplo, si no tienes para dónde ir, si eres de un país, por ejemplo, de mismo Latinoamérica y no tienes la oportunidad todavía de emigrar a Europa, o no has hecho el dinero para poder venirte a Europa o poder ir a Estados Unidos, que sería tu pensado como tal, creo que Lima sería una buena oportunidad, la verdad. Es un país que brinda muchas oportunidades en términos de legalización y la verdad también suele ser un poco más flexible. En el tiempo en que yo duré allí, que fue aproximadamente 2 años, logré legalizarme, logré tener el carnet de extranjería, logré tener un buen trabajo también, tuve un buen alquiler, pero cuando logré tener todos estos objetivos o todas estas afinidades que me había planteado, creo que iba creciendo paso a paso, pero fui haciendo lo que poco a poco, me di cuenta de que el pasaporte ya había llegado y en ese momento tuve que tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Me sigo con mi trabajo aquí? ¿Sigo insistiendo aquí en mi trabajo o no? Mi esposa como tal se había enfermado, ¿okay? En esa semana tuvo una pequeña recaída, tuvimos que ir al centro hospitalario y la verdad no funcionaba como no funciona en la mayoría de los países. No funcionaba de acuerdo a lo que yo creí, ¿okay? A lo mejor para algunas personas, estando ya nacionales o nacionales, puede que funcione correctamente, pero en mi caso no funcionó, ¿okay? Y creo que tomé la mejor decisión porque dejé todo atrás, porque sentí que ya culminé mi paso en Perú. Vendí todas las cosas que tenía y ahí viajé yo a Venezuela a poder retirar mi pasaporte, ¿okay? Cabe destacar que a veces la calidad de vida, ¿okay? Y esto como para que lo tomes como decisiones en términos también de migraciones en términos generales, ¿okay? La calidad de vida para todos es diferente, ¿okay? Hay personas que tienen como calidad de vida fundamental solamente el dinero. No les interesa ni seguridad, ni bienestar, ni nada. Solamente el dinero. Quieren hacer dinero porque quieren hacer algo de dinero para poder volver a su país y, bueno, montar su negocio y hacer su vida, ¿ok? Pero hay otras personas que, por ejemplo, la calidad de vida para esa persona es seguridad. Otra es bienestar, un familiar. Un país que le brinde una tranquilidad para sus hijos, para hacer raíces. Hay otros que solamente quieren salir y hacer una nueva vida diferente, ¿ok? Y ya.
Entonces cada calidad de vida es distinta. No podemos decir que lo que yo piense como calidad de vida es lo que tú piensas como calidad de vida, ¿ok? Para mí, calidad de vida es un país que te dé tranquilidad, te dé seguridad y te dé ese bienestar de poder vivir una vida tranquila. Eso para mí es calidad de vida, ¿ok? Y me gusta. Es lo que me brinda Portugal y por esa razón yo estoy aquí y estoy en el norte de la ciudad, ¿vale? Para ti puede ser algo diferente. Así que para culminar el video quiero darle también un agradecimiento a Lima Perú por haberme recibido, haberme enseñado toda esta estrategia de vida, de migraciones como tal, todas las cosas positivas que adquirí allí, algunas cosas negativas que son muy pocas realmente, cosas que puede pasar cualquier persona inmigrante, problemas a lo mejor para conseguir arrendamiento, algunos problemas en el trabajo, posiblemente puedas conseguirte algunas personas malas en términos de trabajo que no paguen a tiempo, o no tengan un contrato de trabajo, pero bueno, eso pasa en cualquier parte. Pero en términos generales, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para mi persona, porque cuando yo llegué aquí a Portugal, ya yo llegué preparado y sabía a lo que venía y a lo que me iba a enfrentar realmente. Así que hemos llegado al final del video. Si tienes dudas más referente o preguntas referente a migración, referente a viajes, referente a expectativas que puedas tener en tu migración, puedes dejarlo aquí en los comentarios, puedes escribirme al correo electrónico. No olvides darle like, no olvides compartir este video porque a lo mejor a alguna persona le puede ayudar, ¿ok? Así que hasta otra oportunidad. Adiós.